Ministerio Revolucionarios de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Gertie Berlin, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret una vez más. Y decimos una vez más porque este programa se divide en dos partes. Amén. Amén. Primera parte, introducción, oración, salmo y alabanza. Ahora estamos en la enseñanza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Hoy tenemos un programa muy interesante, como todos los programas. Recuérdese que este es un programa educativo en cuanto a teología. Y el tema de hoy es Jesucristo, la resurrección y la vida. Vamos a enseñar por medio de las Santas Escrituras cuál fue el propósito de la resurrección, por qué Jesús tenía que resucitar. Él tenía, por fuerza. Amén. Amén, aleluya. Vayamos al libro de Hechos capítulo 2 y por favor siempre tengan sus Biblias cuando ven este programa o cualquier programa de fe. Unos le dicen cualquier programa religioso, aunque este programa no es religioso porque nosotros no somos religiosos. Amén. Aleluya. Nosotros creemos, somos creyentes, testigos. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Amén. Y vamos a empezar a leer del capítulo 22. Del versículo. Del versículo 22. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ok. Nicodemo fue y dijo que ningún hombre podía hacer esos milagros que él hacía, al menos que Dios estaba con él. Amén. Y aquí nos queda claro que Dios era el que hacía los milagros por medio de él, de Jesucristo. Al igual que Dios puede hacer milagros hoy por medio de nosotros, todos los creyentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Amén. Y eso es parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios. Eso es una parte por lo que Jesucristo tenía que resucitar para que sucediera en nuestras vidas, que lo vamos a ver por medio de las Santas Escrituras. Amén. Amén. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ok. Crucificándole. La crucificación era necesaria. La crucificación era muy importante
en el caso de Jesús. La crucifixión era para los delitos más graves. Y el delito de Jesucristo era grave. Muchos de ustedes dicen que no, porque Jesucristo no pecó. Las Santas Escrituras dicen que Jesucristo tomó todos nuestros pecados. Él los tomó. Entonces, eso era un delito grave, grave, grave. Aunque Jesucristo nunca pecó, Él se hizo pecador en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Amén. Amén. Ok. La crucifixión. La resurrección. Bueno, leamos el libro de San Juan, capítulo 20, antes de leer esta escritura, este versículo 24. San Juan capítulo 20, 2 páginas para atrás. Amén. Versículo, los dos últimos versículos. Aleluya. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La crucifixión, la resurrección, es para que usted crea que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que entender que las Escrituras, Jesús no es Lázaro. Jesús por medio de Dios, o Dios por medio de Jesús, resucitó la vida de Lázaro. En otra palabra, le devolvió la vida, pero eso no fue una resurrección. Una resurrección es cuando usted muere y vuelve a la vida y nunca muere más. Aleluya. Y el ataúd de Lázaro está en alguna parte en Israel escondida. Así que eso no fue una resucitación. Las Santas Escrituras dicen que Él es el primero de ¿qué? De lo primogénito de los muertos. De los muertos. Entonces, si el de Lázaro hubiera sido una resucitación, Él no hubiera sido el primogénito. Él tenía que resucitar antes que cualquiera. Pero acabamos de leer en el libro de Juan capítulo 20 que Jesucristo hizo eso, resucitó a Lázaro para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios. Usó a Lázaro por un propósito y le restauró la vida, y después Lázaro partió para estar con el Señor. Amén. Aleluya. Leamos. ¿Qué quiere decir? Leamos el versículo 24. Amén. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ok. Jesucristo resucitó para enseñarlos que Él tenía poder sobre la muerte. Él era el que tenía el poder sobre la muerte. ¿Y quién tenía el poder sobre la muerte antes que llegara Jesús? Obviamente Dios es el que da la última, pero Satanás. Amén. Jesucristo vino
y enseñó que él tenía el poder sobre la muerte. Y por lo que digo que Satanás tenía el poder sobre la muerte, quiero aclararlo porque hay teólogos que están viendo y van a comentar, ¿verdad? Amén. El pecado que se halló en Satanás, por el pecado fue que vino la muerte. Por eso dije que Satanás tenía el poder sobre la muerte, pero el pecado era el que tenía el poder sobre la muerte. Y voy a explicar rápidamente. ¿Sabían ustedes que una persona no puede pecar y muere? Entonces, si nosotros morimos o vivimos por nuestras transgresiones, no morimos por nuestras transgresiones. Los tengo en suspenso, ¿verdad? Morimos por el pecado. Las escrituras dicen que cuando Adán y Eva pecaron, la muerte vino ¿sobre quién? Sobre todos nosotros. Entonces, una persona no tiene que pecar para morir. La muerte viene por el pecado, sí, pero una persona no tenemos que pecar para morir, porque Adán nos sentenció a muerte antes de que nosotros naciéramos. Y quieren que les dé una explicación o un ejemplo explícito para defender mi tesis. Un niño, un bebé que nace a los 2 años, que no ha pecado, porque muere, o porque no ha cometido una transgresión, porque muere por la penalidad del pecado que heredó de Adán y Eva. Amén. Tenemos que tener eso claro. Entonces, Jesucristo tuvo que resucitar para enseñar que Él tenía poder sobre el pecado, que Él tenía poder sobre la muerte, porque el pecado es la fuerza de la muerte. Vamos a leer un poco más para ver también por qué era necesario. Porque el versículo 24 dice, lea el 24 de nuevo. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retenerlo en la tumba. Era imposible, porque las escrituras dicen que Dios lo levantó. Las escrituras dicen que el Espíritu lo levantó de la muerte, y las escrituras también dicen que Jesucristo dijo que nadie me quita la vida, que yo lo pongo para volverlo a levantar. Entonces era imposible que Jesucristo no se levantara de la muerte. Por eso es que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y aquí Lucas nos dice también por qué era imposible que Él se quedara en la tumba. Versículo 25 para abajo.
Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Siga. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Siga. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Siga. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Siga. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Siga. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo Aquí el hermano Lucas, el doctor Lucas, está diciendo que aunque los judíos pensaban que David estaba hablando de él, el hermano Lucas dice que no. David, como profeta, como el vocero de Dios, estaba hablando de Jesús, que Jesús iba a levantarse de los muertos. Y los profetas hablan por medio de la voz de Dios. Entonces, lo que el hermano Lucas nos está diciendo, él tenía que levantarse, si no, Dios es un mentiroso. y no es un Y no es un mentiroso. Aleluya. Así por eso que él dijo, era imposible que él no se levantara, porque Dios lo había dicho, que se va a levantar, porque se va a levantar. Amén. Amén. Era imposible. Era imposible. Vayamos al capítulo 3 Amén. para seguir oyendo lo que está diciendo Pedro. Aleluya. Empecemos a leer del versículo 12. Así que vemos que era imposible. Por eso era que Jesús tenía que resucitar, porque Él es la resurrección y la vida. 12, 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? En otras palabras, Jesucristo tenía que morir, resucitar, para darnos poder a nosotros. Seguimos. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. El versículo 13 tiene una palabra muy poderosa. Dice al final, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Ustedes saben por qué Jesucristo no estaba preocupado? Aquí el hermano Lucas dice que Pilato, recuérdese que Pilato le dijo a Jesucristo, usted no me habla a mí, usted no sabe que yo lo puedo soltar o lo puedo dejar, lo puedo poner en libertad. Vean, Jesucristo no se preocupó de eso, porque
desde que aprendieron a Jesús y se lo llevaron, Jesús nunca perdió su libertad. Entonces, ¿cómo Pilato le iba a ofrecer algo a él cuando él lo tenía? Jesucristo estaba en libertad todo el tiempo. Jesucristo no le dijo a Pilato: si mi reino fuera este mundo, llamo a legiones de soldados para que vengan a deshacerse todos ustedes. Pero Jesucristo no tenía ninguna preocupación, porque Él sabe que Él estaba libre. Libre. Como Pablo. Cuando Pablo estaba preso, Pablo estaba libre. Estaba detrás de 4 paredes, pero Pablo era libre. Hay muchos que tienen las llaves para sus casas, para sus oficinas, para sus carros, y están encerrados. No tienen libertad. Viven detrás de 4 paredes espirituales. Jesús tenía libertad. El versículo 14 dice: ¿qué más? Vosotros negasteis al santo y al justo. Pedisteis que se os diese a un homicida. Y eso lo vemos diariamente en este mundo. Por ejemplo, solo un ejemplo, no es ninguna verdad, es nada más un ejemplo. En las elecciones pasadas rechazaron al justo y escogieron lo que tienen hoy. Yo no dije que era el que quizás tenemos hoy es un homicida, o un ladrón, o un estafador, o un trinquete. Yo no dije nada de eso. Yo nada más dije: tienen lo que tienen hoy. Versículo 15. Y mataseis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Al autor de la vida. No se puede matar al autor de la vida. Ellos pensaron que lo mataron. Eso es lo que está diciendo Lucas. Pensaron que lo mataron. Pero el autor de la vida no se puede matar. Por eso era que Jesucristo tenía que resucitar, para demostrar que Él no solo tiene poder sobre la muerte, pero Él tiene poder sobre la vida, y Él le da vida al que Él quiere darle vida. Él es autor de la vida. Por eso Jesucristo resucitó. 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Porque Jesucristo tuvo que resucitar para darnos sanación completa. Para darnos sanación completa. Completa. Ustedes ven los privilegios en confesar a Jesús. Amén. En hacer a Jesús su Señor y Salvador. Amén. Sanación completa.
Vayamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos Amén. capítulo 14. Déme acomodar las otras escrituras, las que vamos a leer. Jesucristo, la resurrección y la vida. No se olvide de eso. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesucristo tiene poder sobre la muerte y tiene poder sobre la vida. Jesucristo. Por eso tuvo que ser crucificado, enterrado, y por eso resucitó, para enseñar que Él tenía poder sobre la vida, porque Él dice: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a levantar. Eso dijo Jesús. Él tenía poder de la vida y tenía poder de la muerte. Lea esa escritura de nuevo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y no lo digo yo, lo dicen las Santas Escrituras. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos a empezar a leer el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. ¿Por qué Cristo tenía que resucitar? Para demostrar que la resurrección es verdadera. Seguimos leyendo. 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, Él resucitó. Porque si Él no era resucitado, Dios hubiera sido mentiroso, porque Dios lo había dicho por medio de David en el Salmo que Él iba a resucitar. Entonces no me venga a decir que no existe. Aleluya. Veamos el versículo en este mismo capítulo, versículo 54. Aleluya. 54 dice: y cuando esto corruptible... No, perdón. Veamos el 53. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ok. Es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Déjeme explicar esta parte aquí, porque hay muchos que realmente no entienden. El corrompible es esta carne que tenemos nosotros.
con tal de que nosotros estemos con vida, esta carne es corrompible. El incorruptible es el hombre espiritual que tenemos por dentro. Es el nuevo nacimiento que tenemos por dentro. Y cuando viene la resurrección física, ya no vamos a tener esto. Vamos a ser levantados con un cuerpo perfecto, sin manchas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Aleluya. Seguimos. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Seguimos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces, aquí nos dice que Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Nos demostró que tiene poder sobre el sepulcro. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando estamos en Cristo, la muerte no tiene aguijón, poder sobre nosotros. Amén. No lo tiene. Porque cuando nosotros nos vamos a descansar en Cristo. No hay dolor, no hay nada. Fue Pablo que dijo: para mí vivir es Cristo y para morir es ganancia. Amén, aleluya. Primero Pedro. Oh, espere, ya que tenemos 56, leímos 56. Leamos el 55 de nuevo. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve por qué Jesucristo tuvo que morir? Para darnos victoria. Amén, aleluya. Resucitó para darnos victoria. ¿Ve qué montón de privilegios tenemos en Jesús? Amén. Primero de Pedro, capítulo 3. Amén. Veamos el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesucristo tuvo que resucitar para que nosotros en la carne podemos morir y en el espíritu avivarnos. Aleluya. Avivarnos. Amén. Amén. Jesucristo tenía que morir Amén. para que nosotros también moramos en un sentido de figurativo y avivarnos en el espíritu. Amén.
Amén. en esa nueva o ese nuevo nacer. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 y después vamos a ir a Romanos capítulo 5 para que entiendan lo que Pablo estaba diciendo aquí. Amén. Los llevé por todas esas escrituras para llevarlos a Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 5. Amén. Amén, aleluya, en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 6. Voy, se me adelantó, me ventajeó porque yo estaba explicando. Romanos capítulo 6, vamos a empezar a leer. Bueno, empecemos a leer del versículo 3. Vamos a leer como unos 4 o 5 versículos. Yo creo que con eso la explicación es Amén. más que suficiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, recuerden, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando nosotros confesamos a Jesús y el Espíritu Santo hace el bautismo, el bautismo del Espíritu Santo nos mata la penalidad del pecado. Entonces morimos al pecado y nacemos y revivimos para Dios, Aleluya. como era desde el principio con Adán y Eva. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando pasa ese bautismo espiritual y cuando vamos al bautismo físico con el agua, cuando bajamos, nos sumergimos en el agua, es simbólico a la muerte de Cristo. Y cuando salimos del agua, es simbólico a la resurrección de Cristo. Pero esa operación se hace en el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hacemos eso, profesamos al mundo que fuimos sepultados y resucitados con Cristo. Amén. Amén. Pero el bautismo del agua no salva. El bautismo del Espíritu Santo es el que salva. Aleluya. Y es el que cambia. Y es el que nos hace nacer de nuevo. Es el nuevo hombre que no puede pecar. Aleluya. Seguimos. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, En la semejanza de su muerte, si fuimos plantados juntamente con Él en el bautismo, así también lo seremos en la resurrección, en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. amén, tenemos que morir para vivir. Aleluya. Pablo lo explica cuando tiras una semilla en el suelo, si no muere esa semilla, no nace, no crece. Amén. Amén. Jesucristo tenía que morir como esa semilla para que todos crezcamos por medio de Él. Aleluya.
Déjenme buscar aquí en el capítulo 5 para ver. Leamos el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis 5:16. perdón. 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don vino y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. El don es el regalo de Dios. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El pecado y las transgresiones son diferentes. Pero se lo dejo ahí. No, yo nada más quería ver este versículo. Tienes 15 minutos. En Hechos capítulo 2, versículo 23. Ese versículo me llama la atención por lo siguiente. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo que yo quiero decir en esto es la importancia de la crucifixión. Amén. Y cómo hoy en día la iglesia tiene que volver a predicar sobre la crucifixión. Porque se predica de la crucifixión solamente cuando se acercan los días de Semana Santa. Y el resto del año se habla de cosas muy superfluas. Pero en la crucifixión está el todo de Jesucristo. Está el cumplimiento de la redención. Está el cumplimiento y si usted analiza los evangelios, cuando hablan de la crucifixión, ¿verdad? Y cada uno de los evangelios da una óptica, pero cuando usted lee eso, usted halla en la crucifixión que está la sanidad, está la salvación, está todo. O sea, todo se encuentra en la crucifixión. Por lo que yo quisiera instar por este medio a los pastores, a las iglesias, que vuelvan nuevamente a retomar la prédica de la crucifixión. Amén. Porque en la prédica de la crucifixión usted va a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitamos, aleluya, para redimir nuevamente a la iglesia. En otras palabras, En el nombre de Jesús. la semilla tiene que morir. La semilla tiene que morir antes de crecer. Y entonces yo quiero regresar un momento a la crucifixión. En Mateo capítulo 27. Aleluya. Versículo 32.
Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y yo quiero pararlo ahí un momentito. ¿Por qué quiero pararlo ahí? Porque en la acusación que le hacen a Jesús, por la cual lo están crucificando, es por ser rey de los judíos. Por haberse hecho el rey por los judíos. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: esto es Jesús, el Rey de los judíos. Hermano y hermana, ¿quién es su rey? Porque Jesús pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que gobierna en nuestros corazones. ¿Lo está usted reconociendo como Rey en su vida? En la cruz del Calvario decretaron el reinado de Jesucristo. Amén. Decretaron el señorío de Jesucristo. Usted, pastor o pastora, en su congregación, usted reconoce que Jesucristo es el Rey de su congregación. Usted le rinde la pleitesía. Aleluya. Porque en la cruz se cumplió todo lo que se había dicho del Mesías. Y yo siento que hoy en día nosotros tenemos que retomar la prédica de la cruz. Amén. No podemos seguir tomando livianamente la obra de Jesucristo, predicando y no predicando de la cruz. En todo tiempo nosotros tenemos que recordar que en la cruz Jesucristo redimió, salvó, sanó y libertó. Y dio victoria. Y dio victoria. Así que en esta noche queremos orar para que, si usted aún no ha tomado en serio esta obra tan poderosa, esta obra tan maravillosa que es la cruz, esta obra que le dio vida a toda la humanidad, hoy usted, a través de una oración muy sencilla, pueda recibir la obra redentora de Jesucristo. ¿Está listo para recibirlo? Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria y la alabanza. Te damos gracias por recordarnos que Jesucristo cumplió completamente lo que tú habías hablado por medio de tus profetas y por medio de la Escritura, y cumplió con esa obra redentora. Te damos gracias en esta noche, Jesús, por llevar en tu cuerpo todo el pecado, todo el dolor, toda la enfermedad. Todo tú lo llevaste a la cruz. Todo decreto que nos era contrario, tú lo llevaste en la cruz. Todo aquello que nos era contrario, tú lo clavaste en la cruz y lo cargaste en tu cuerpo, y te damos gracias en esta noche. Y levantaste al tercer día, oh Espíritu Santo, a Jesucristo
en esa resurrección poderosa. Por eso en esta noche podemos predicar tu palabra, enseñar tu palabra, pero sobre todo abriste el camino para la reconciliación. Y por eso en el nombre de Jesús queremos orar para que usted, si usted quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, Padre, en el nombre de Jesús, repita esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que Él hizo la obra redentora, que Él murió y resucitó al tercer día con poder y gloria. Yo te pido que me perdones mis pecados, escribes mi nombre en el libro de la vida eterna, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, usted ya es un hijo de Dios. Empiece a tener una relación con Jesucristo. Y yo quiero orar nada más por las iglesias, por la congregación, por los pastores, los evangelistas, los profetas, por la congregación, para que retomemos la prédica de la cruz del Calvario. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda honra y toda gloria, te damos toda alabanza y reconocemos que en esta obra maravillosa tú te glorificaste como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Padre, ayuda a cada pastor, a cada congregación a que retomen la prédica tan poderosa y la enseñanza que lleva la crucifixión y la resurrección. Porque tú te glorificaste en la muerte y en la resurrección, reviviste, resucitaste con poder y gloria. Aleluya, en el nombre de Jesús. Así yo te pido en esta hora que tú resucites a cada congregación y la levantes con ese espíritu de resurrección, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. ¿Tienes alguien más por quien orar? Todavía hay 5 minutos. Ahí. Aleluya. En esta noche nada más quisiera ver aquí en este capítulo también, además, lo que fue la venida del Espíritu Santo, que está en ese mismo capítulo, y cómo si no hubiera muerto y resucitado Jesucristo, no hubiera venido el Espíritu Santo de Dios, que es, aleluya, tan poderoso y tan tremendo lo que el Espíritu Santo hace. Aleluya. Amén. Y yo quisiera nada más leer los primeros versículos de Hechos capítulo 2, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Amén. Así que, hermano y hermana, solo me queda decirles que en esta hora poderosa y maravillosa que nos dio el Señor Jesucristo, y con el derramamiento del Espíritu Santo, es poderoso. Amén. En el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, les pedimos que tengan paciencia en las carreteras de Costa Rica. Tenemos que entender que esto es un movimiento país, es
para el beneficio de todos. Yo sé que es difícil porque ayer íbamos para Limón a las 3 de la tarde y a las 5:30 estábamos en Liverpool y a las 7 de la noche todavía estábamos en Liverpool y nos tuvimos que devolver. Hoy en la mañana yo decidí ser astuto y a las 3:35, 3:40 estaba en el puente Pacuare. 3:40 de la madrugada. Y usualmente de aquí a la finca en Cultivé son 25 minutos. Y desde las 3:40 de la madrugada llegué a la finca a las 7:45. Y estaba en el puente del Pacuare de nuevo a la 12:45, 1. Y cuando yo llegué a Siquirres faltaban 10 para las 5. Pero fue una bendición, porque tuve todas esas horas para estudiar. Aleluya. Y para repasar. Y créanlo o no, yo estaba apoyando a los huelguistas de mi carro, porque si yo duré 7 horas en mi carro esperando, yo tuve que estar apoyando. Amén. Una última cosa. En este capítulo también, aleluya, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya. Recordar que Jesucristo es el Hijo de David. Amén. Y así como David tomó una piedrecita y derribó a ese Goliat, aleluya, nuestro Señor Jesucristo puede derribar a todos los Goliat y a todos los gigantes que quieran amedrentar al pueblo de Dios en Costa Rica. Amén. En el nombre de Jesús. Porque Él es Hijo de David y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La resurrección y la vida también. Aleluya. Hermanos y hermanas, ha sido un placer que ustedes nos acompañaran hoy jueves, como todos los jueves. Y le pedimos a Dios que los bendiga grandemente y que les dé entendimiento. Les dé entendimiento y sabiduría cuando leen sus Biblias, porque hay unos que no leían sus Biblias y ahora empezaron a leer sus Biblias. Amén. Ya bless. Aleluya. Ministerio Revolucionarios de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Berley, sierva del Dios Altísimo. Judá.